visualidade cara ao público, toda esa forza productiva. Falamos de tendencias, de vanguardas, de propostas. Recoge procedimientos más tradicionales, pero desde un punto de vista muy vanguardista. Y todo esto también de un sentido poco dogmático, porque aquí, aunque estamos hablando de pintura, hay algunas instalaciones e intervenciones, digamos, pues ultracontemporáneas, como puede ser la de Almudena en la cristalería exterior. Ten unha liña definida, unha liña única, senón, precisamente, é como debe ser, unha multiplicidade, unha pequena inmensidade de propostas, tal e como se define a arte contemporánea ahora. La pintura, sin embargo, la hemos tratado también de diversas maneras. De manera más directa, por ejemplo, los grandísimos formatos de moldes están acompañados de un tondo de pequeñísimo formato de Elena La Peña, que es una grandísima obra, pero en pequeño formato. O sea, estamos buscando siempre un poco abrir todo lo máximo que pudiéramos el abanico de soluciones técnicas o de resoluciones técnicas, porque al final es lo que están transmitiendo a los alumnos, ¿no? Su capacidad técnica y su capacidad de utilizar muchísimos y muy diversos medios.